Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga un domingo más, domingo 7 de marzo. Que el Señor esté con nosotros, ¿no es cierto? Y este domingo podamos estar disfrutando de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias, muchas gracias por todos los saludos de cumpleaños que me hicieron, ¿no es cierto? El día jueves. Agradezco mucho su cariño para mí. Alegraron mucho mi corazón, mis amados hermanos de la iglesia en Hortensias. Vamos a comenzar el culto al Señor, ¿le parece? Vamos a comenzar este nuevo tiempo y te quiero invitar a que lo hagamos orando. Inclina tu rostro y démosle gracias a Dios por este nuevo día. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando para vivir. Lo hacemos en la certeza y convicción de que tú estás a nuestro lado. Gracias por tus cuidados, por tu perdón y por tu misericordia. Y te ruego en esta hora, Señor, de que todo lo que hagamos honre tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, entrego este culto en tus manos para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Que Dios nos pueda bendecir, mis amados hermanos. Y quiero invitarte ahora a leer la palabra del Señor. Eh, esta semana también entraron nuestros niños al colegio. Y, y ha sido difícil, ¿no es cierto?, con las nuevas modalidades, el computador, las clases virtuales. Eh, hay, no sabemos muy bien qué vamos a hacer. El Señor nos hace un llamado a que vivamos como hijos del Señor. Amados míos, cuidado con comportarnos igual que el resto, ¿sí? Vivimos en respeto a la autoridad, vivimos en buena armonía con nuestros vecinos, en comprender mucho, ¿no es cierto?, a los demás, tener paciencia con los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Vivimos en intensidad de nuestras convicciones. Mire el texto ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, un texto que usted ya conoce. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y porque alcanzamos de la misericordia de Dios, vivimos plenamente en la dependencia de nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos regale una linda mañana, una mañana especial. No por lo que van a ver en el video, ¿sí?, sino porque me permite a través de este video tener mi tiempo de adoración. Amado hermano, cuando estamos en el templo, nos juntamos y hacemos de ese tiempo un tiempo especial para alabar al Señor. Pero finalmente siempre va a ser mi experiencia, la experiencia de mi corazón, ¿no es cierto? No vamos a mirar, perdone la expresión, el show, lo que van a hacer adelante, lo que van a hacer los niños, los hermanos del coro, el hermano que dirige. Nosotros vamos a entregar adoración a Dios. Pues bien, que esto sea lo mismo para usted en este tiempo. No es ver el video solamente, es poder preparar nuestro corazón de manera especial, ¿sí? De manera especial. Y apoyado en lo que vamos viendo en el video, podamos entregar nuestra propia adoración a Dios. Y caray que eso llegará a la presencia de nuestro Dios. Amén. Cantemos al Señor ahora entonces, con gozo y alegría, unas canciones preparadas por el coro de nuestra congregación. ¿Sí? Vamos a invitar a los hermanos que ahora nos lleven en un par de alabanzas al Señor. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión de mi alma perdida entre la pobreza
tengo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de prueba rodeado y de tentación, pero Jesucristo, que me está probando, me llevará salvo a la salvación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darle plena salvación. También una casa no hecha de mano, Él fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma. Y tendrás parte en la resurrección. En aquel día andará la gente desesperada por su maldad. Se será el lloro y el crujir de dientes. Los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma. Y tendrás parte en la resurrección. Al cielo vuelen todos los santos, los que sufrieron por el Señor. Al cielo vuelen todos mis santos, lo que dedico a mi Salvador. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón.
Cristo, Él quiere tu alma. Y tendrás parte en la resurrección. Cuando me pongo a meditar, mi alma se goza. Mis ojos lloran, mas no lloran por llorar. Es que recuerdo tu bondad tan infinita. Cuando en la cruz ocuparas mi lugar. No me avergüenzo de decir cuánto le adoro, ni me arrepiento de tan linda decisión. Si ahora camino de la mano de mi Cristo, y ya muy pronto viviré en la santación. ¿Con qué te pago el amor que tú me tienes? ¿Con qué te pago el cariño que me das? Ni con mi vida o mi muerte lograría recompensarte, pues tu amor no tiene igual. Muchas bendiciones, mis hermanos. Un domingo más compartiendo con ustedes la palabra del Señor, reflexionando en ella, en este caminar que nos hemos dado durante todo el verano a través de la primera carta a los tesalonicenses, y durante el mes de marzo continuaremos con la segunda carta, para cerrar todo lo que ha sido este mensaje de Pablo a una iglesia naciente. Pero es un mensaje bien completito que nos ha estado hablando, que ha estado invitándonos a una reflexión respecto de lo que Dios quiere para su iglesia y para nosotros como iglesia en estos tiempos. Nuestro texto de hoy, vamos a hacer la última parte del capítulo 4 completo, ¿no es cierto? Donde nos vamos a encontrar con otras instrucciones. ¿Se acuerdan lo que le dije la semana pasada? Que el capítulo 4 es un alto, es un quiebre que Pablo hace, y entra derecho en el terreno de las instrucciones. Y encontramos al menos tres grandes instrucciones en el día de la semana pasada: un llamado a la santidad muy fuerte y potente, expresado a través de la situación sexual, pero que no se limitaba a ella; un llamado profundo a la santidad; un llamado profundo al amor cristiano, ¿no es cierto?, de verdad, expresado en toda su plenitud. Y por cierto, terminamos hablando de esta necesidad de que nuestro trabajo no dignificara, y decíamos que no sabíamos si nos hablaba del trabajo secular o el trabajo en el servicio al Señor, como quiera que sea, ¿no es cierto? Teníamos que hacerlo con honradez, en santidad, para testimonio de los de afuera. No era para que ellos se sintieran muy bien, sino que había que vivir de esta manera para que el testimonio de Cristo fluyera. Y habían preguntas que dejé la semana anterior con ustedes, reflexiones que yo quería que usted pudiera mirar en lo íntimo de su corazón, y pudiera decir: Señor, ¿qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo me presento delante de ti en santidad? ¿Sí? Mi vida, mi manera de ser, ¿te agrada? ¿Te agrada a ti? Le dije también que en el recorrido de esta carta, Pablo hace en el capítulo 1, versículo 3, Pablo hace una alabanza muy explícita a las virtudes cristianas
de la iglesia en Tesalónica. Y dice que estaba la virtud del amor y de la fe, y en ambas pone un concepto, un verbo de estas virtudes. Es decir, no eran virtudes muertas en la vida de ellos, sino que eran virtudes absolutamente vivas. Dice, el trabajo de vuestro amor, ¿no es cierto?, la obra de vuestra fe. Y cuando habla de la tercera virtud, que es la esperanza, ¿no es cierto?, dice que era una experiencia, Pablo lo veía así, como una experiencia permanente, constante, dice, en la esperanza. Ellos vivían y habían vivido momentos difíciles, pero ahí estaban firmes, sirviendo al Señor en la esperanza de Jesucristo. En el capítulo 3, Pablo, como respondiendo al informe de Timoteo, ¿no es cierto?, hace ver que tenían que proseguir en la experiencia del amor, proseguir en la experiencia de la fe. En el capítulo 4 nos vuelve a hablar del amor. Sin embargo, la virtud que deja fuera Pablo es la de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en la venida, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, en el regreso, en el retorno, que era lo que sustentaba la fe. Es decir, mi hermano amado, para vivir una vida de fe, para trabajar en el amor de Cristo, para el servicio, para la santidad de la que hablamos la semana pasada, tú y yo tenemos que vivir en una constante esperanza del retorno de Cristo. Lo demás es religión. Lo demás es activismo, lo demás es costumbre, lo demás, ¿no es cierto?, vivir todo lo anterior, aún vivir, entre comillas, un concepto de santidad. Si no se vive en la expectativa del retorno de Cristo, entonces no tiene a Cristo, ¿no es cierto?, como eje central de ese acto de vida. Pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo si yo voy a estar orando, yo voy a estar leyendo la Biblia, yo voy a estar testificando del amor de Cristo? Sí, y todo eso está bien, pero eso debe ser movido por la esperanza de que Cristo vuelve pronto. Tan urgente era esta experiencia en Pablo, que Pablo dice, él consideraba que Cristo venía aun cuando él aún estaba ahí, iba a estar presente para tener esta expectativa de verlo. Amados míos, vivir el Evangelio de Cristo no es vivir solo santidad, no es abundar en amor, no es solo vivir una experiencia de fe. La experiencia maravillosa, completa de la salvación, tiene sentido, podríamos decir, al final de la carrera, en la glorificación, en la glorificación de nuestros cuerpos en la presencia maravillosa de Cristo. Por lo tanto, es fundamental que aprendamos, mis amados hermanos, que como cristianos debemos estar atentos al retorno de Cristo. Y debemos vivir nuestra vida cristiana en razón de aquello. Pastores, que nunca estudiamos el libro Apocalipsis. No le estoy hablando del libro Apocalipsis. Le estoy hablando de la esperanza del retorno de Cristo que mueve mis acciones y mi vida. Pablo lo tenía tan claro que le dice a los hermanos, mira, les voy a dar, ahora vienen las instrucciones de todo lo que me hemos estado hablando durante estas semanas. Y las instrucciones van a tener un paréntesis relevante. A partir del capítulo 5 vuelve a darnos instrucciones. Sin embargo, aquí hace un paréntesis bien relevante. La próxima semana vamos a mirar el 5 del 1 al 11, que habla del día del Señor, pero hoy día nos detenemos en esta primera parte. Amado, para que, mira, es tan interesante porque Pablo lo menciona de esta manera, dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, amados, quiero que vivan en santidad, que haya esperanza, que haya fruto de vuestro amor, trabajo de vuestro amor, obra de vuestra fe. Quiero que vivan conscientes de lo que están haciendo. Estoy contento que lo están haciendo. Pero no sean ignorantes.
en las cosas relevantes que debemos experimentar. Estudiando para compartir la palabra de Dios, me encontré con una frase muy interesante de un erudito que decía que la denominación cristiana más grande del mundo es la de los ignorantes. Es la de aquellos que ignoran de las cosas del Señor y no tienen a bien abrirse a comprender las verdades más profundas del camino del Señor y se conforman con la superficialidad y con las interpretaciones a medias. Entonces, el texto hoy día va a invitarnos a mirar este texto y quiero enfocarlo desde la pastoralia, desde el trabajo pastoral, desde la experiencia pastoral. No voy a mirar el texto desde una experiencia que nos habla acerca de los últimos tiempos, ni me voy a detener en las líneas de interpretación de los últimos acontecimientos. Yo lo he dicho varias veces y es mi línea de interpretación respecto de los temas escatológicos. Los temas escatológicos están puestos en la palabra de Dios, creo yo, como una palabra pastoral de parte de Dios para el ejercicio de la esperanza que debemos tener en Cristo y en la fe que hemos puesto en Él respecto de las cosas venideras. Entonces, quiero invitarte a que nos acerquemos a este texto como Pablo está entregándolo a los hermanos en Tesalónica, como un pastor que está preocupado, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en sus vidas, que quiere sacarlos de la ignorancia, pero quiere que usen este nuevo conocimiento como algo que va a ayudarle a la iglesia a seguir creciendo y asentando su vida de santidad. Leamos el texto, ¿te parece? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mira qué hermoso el texto. La clave está en el 13 y en el 18. En el 13 y en el 18. ¿Sí? No quiero que haya ignorancia en ustedes. Y porque vamos a salir de la ignorancia, versículo 18, estas palabras, este nuevo conocimiento, no lo quiero para que comiencen a pensar lo que no corresponde. Quiero que lo usen para alentarse, para consolarse los unos a los otros. Esto es lo que me parece a mí de absoluta relevancia en el día de hoy. Tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La iglesia entonces le decía, había estado desarrollando todas las virtudes, estas tres virtudes que hemos mencionado, esta la tenían un poco olvidada. Pablo, ¿se acuerdan la semana pasada lo que le contaba? Que el entorno de su sociedad, ¿se acuerdan que le decía? El entorno cultural de su sociedad los podía hacer llevar a pecar en lo sexual, porque el adulterio no era delito, no era pecado, estaba bien, la vida licenciosa, ¿no es cierto? Y Pablo dice, hago un llamado a la santidad para que os apartéis de fornicación. ¿Se acuerda que le dije que la palabra significaba mucho más que tener sexo fuera del matrimonio, sino que implicaba, ¿no es cierto?,
todo lo que era inmoralidad. Entonces Pablo dice que en ese mismo contexto, dice, hay otra cosa que me está preocupando, y es que ustedes se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Qué otra experiencia cultural y social existía? ¿Qué pasaba con los muertos después de morirse? Y Pablo estaba preocupado de que no fueran a volver a esos temas de inmundicia, impuros, pero que tampoco cayeran, ¿no es cierto?, en redes de la cultura social que hablaba acerca de los muertos. ¿Sí? Las vidas se extinguían en algunos casos, en otros casos de acuerdo a las enseñanzas de los estudiosos, de los filósofos, en fin, y de la cultura religiosa de la época, ¿no es cierto? A veces había que iban a algún tipo de lugar, pero necesitaban ser guiados, necesitaban ser orientados, se convertían en algún tipo de divinidad a la cual había que adorar, etcétera. Había mucho leyenda, ¿no es cierto?, pagana, lejos del corazón, diabólica, lejos del corazón de Dios. Y entonces Pablo estaba preocupado y comienza a hablarle a la iglesia. ¿Sabe, amado hermano? Porque en el día de hoy tenemos que hablarnos estas cosas que nos meten, que nos seducen, que nos impactan con la sociedad, con la cultura de nuestra sociedad, que son paganas, que están alejadas del propósito de Dios, que están alejadas que están alejadas de lo que Dios quiere para nosotros. Del crecimiento, del desarrollo de nosotros como hijos del Señor. Por eso es tan relevante estudiar la palabra, por eso es tan relevante escuchar la voz de los maestros, de quienes el Señor inspira para poder escuchar y para poder desarrollarnos en nuestra vida cristiana. Y Pablo le dice, sabe, hermanos, cuando si no me escuchas vas a seguir siendo ignorante, pero yo te pido que me escuche. Y dice, hermanos, que tampoco quiero, ¿no es cierto? O sea, tampoco en razón de lo que venía recién diciendo, del efecto social, de la inmundicia, de la fornicación, ¿no es cierto?, que estaba afectando la vida o que podía eventualmente, porque dijimos que no sabemos de casos de inmoralidad en la iglesia en Tesalónica, que podía afectar la vida, pero también hay otro elemento que puede afectar la vida de la iglesia. La inmoralidad por una parte, pero por otra parte, ¿no es cierto?, la ignorancia de qué ocurría con la vida después de la muerte. Y Pablo coloca de inmediato una palabra que no es un eufemismo, que no es un eufemismo, ¿ya? Porque el Señor nos habla de este concepto a través de toda su palabra. Y habla que en lugar de muerte, como una palabra de desesperanza y desolación, habla que de los que duermen. Pero agrega, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo está diciendo acaso que con los que duermen, con los que partieron, con los que nos dejaron, no tenemos que entristecernos. No nos está diciendo eso. Está diciendo, ¿sabe qué? Hay un tipo de tristeza que tiene que ver con el dolor de la separación, pero que no es una tristeza con desesperanza, sino que es una tristeza con la esperanza, ¿no es cierto?, del reencuentro, que es muy distinto. Entonces dice, no hay desconsuelo en la vida del cristiano, sino que debemos aprender a vivir en el consuelo de Cristo. Hermanos, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No quiero que sus conductas, aplique el principio. No quiero que sus conductas en el día de hoy sean iguales a las conductas de aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Está en el ejemplo en razón de la muerte, pero recuerde que hay principio bíblico que supera, ¿no es cierto?, el relato propiamente literal. Y aquí hay, no tenga una conducta como los que no tienen a Cristo en su corazón. Porque la conducta de los hijos del Señor tiene que ser diferente en su vida. Eso se llama santidad, en su vida, ¿no es cierto?, a diferencia de los que no creen. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí agrega entonces un escenario maravilloso de respuesta a la ignorancia que había en ese momento. Ignorancia porque no habían sido enseñados. Ignorancia porque desconocían muchas cosas, porque era una iglesia naciente, que voy a decirlo de esta manera, que se le podía perdonar. Hoy en día no es así. Hoy día tenemos todos los elementos para poder comprender estas verdades. A esta experiencia, mi amado, a la venida de Cristo con todos estos elementos, se le llama y se conoce como la parusía, la venida de Cristo, ¿no es cierto?, por su iglesia. Esta palabra que suena tan especial y tiene un corte tan carismático muchas veces y la hemos, a veces por ahí la han espiritualizado más de la cuenta. Es una esperanza, es una palabra y un concepto que nos trae esperanza para vivir una vida conforme al propósito de Dios. No olvide, ese es el marco grande en el que estamos. En el versículo 15, mire lo que dice. Las palabras del mismo Señor, las palabras del mismo Señor, yo creo que nos traen consolación. Dice, mire, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Pablo no está diciendo que era algo que a él se le había ocurrido, sino que eran palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? No sabemos, no nos dice. En los evangelios no dicen nada de esto. Pero recuerde que en los evangelios no está registrado todo lo que el Señor Jesús dijo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahí en el libro de los Hechos, en Hechos 20:35 en particular, donde dice que el Señor dijo que más bienaventurado es dar que recibir? Y usted lo busca en los 4 evangelios y no está en ninguna parte. ¿Sí? Esta es parte de esta enseñanza, de estas tantas palabras, como decía Juan, que si se escribieran todas no cabrían libros en la tierra. Son estas enseñanzas que quedaron de boca del Señor para nosotros y que debemos en el día de hoy recordar. ¿Sí? Pablo ve esta venida de Cristo, esta parusía, la ve como un evento inminente. Pablo vive su vida como misionero y con la fuerza, con el deseo, con los yerros y con los aciertos, ¿no es cierto? La vive en la intensidad de poder, de prepararse para ver la venida de Cristo. Amados míos, qué diferentes serían nuestras vidas. Qué diferentes serían nuestras vidas si en lugar de soñar tanto el mañana para nosotros, de mirar cómo vamos a ser cuando seamos más ancianos, cuando seamos más grandes, o las proyecciones que nosotros hacemos al futuro, ¿sí? Aún cuando proyectamos cómo nos gustaría que fueran nuestros velatorios, en lugar de tener la expectativa maravillosa que antes que yo parta, el Señor ha de venir. Nos gusta pensar que elementos como los de ahora, ¿no es cierto?, de esta pandemia tremenda, elementos como los terremotos y las guerras, en fin, son señales de que Cristo viene. Y hablamos de aquello y nos gusta hablar en ese sentido. Si Cristo ya viene, están todas las señales, miren la Biblia ahí, que lo que dice pastor, ya los hijos se levantan contra los padres, está el caos, Cristo viene. Pero me da la idea que es solo un concepto. Porque si de verdad creyéramos que Cristo ya viene, creyéramos a estas señales, viviríamos una vida en la expectativa de la venida de Cristo y en una esperanza constante que haría brotar de mí virtudes cristianas con urgencia. ¿Se acuerdan lo que le dije la semana pasada? Le dije, cuando perdemos la esperanza de la venida de Cristo, cuando ya no estamos tan ciertos y no es tan presente la venida de Cristo a nuestra vida, ¿sabe lo que ocurre? Las otras virtudes comienzan a decrecer también. Y es necesario fortalecerlas. Pero creemos que tenemos que fortalecer solo el activismo o las acciones, ¿no es cierto? Oye, para tener santidad tengo que orar más, tengo que leer la Biblia, tengo que hacer ayuno, tengo que hacer vigilia, tengo que ir al culto como disciplina cristiana.
Pero ¿qué saco con hacer todo esto si no estoy viviendo con la urgencia? Si no me pongo en la sintonía del Señor con mi vida. ¿Y cuál es la sintonía para Pablo? Cristo viene pronto. ¿Sí? Él esperaba estar en el pronto regreso del Señor. Versículos 16 y 17, mire, dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo. Las verdades que aquí están claras de la segunda venida de Cristo. Dije que no voy a meter en los temas escatológicos porque quiero enfocar este texto desde la pastoralia. Pero entonces, las cosas que están claras. Primero, que el Señor va a regresar a buscarnos y llevarnos con Él. Eso es seguro. ¿Sí? El Señor va a volver. Si hay una promesa que el Señor hizo, es que volvería otra vez. Y yo le creo a mi Señor. Él volverá por nosotros. Él volverá por su iglesia. No tenemos muy claro algunos elementos. Puede que tratemos e interpretemos de manera diferente algunos de los versos. Pero más que interpretar las señales, haga caso a las órdenes que hay respecto de este tema. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden que hay respecto de este tema? El Señor le dijo, interpreten las señales. Sí, nos dijo que estuviéramos atentos a las señales. Pero ¿cuál era la idea de estar atento a las señales? Mira, ayúdeme. Lucas capítulo 12. Vayamos ahí. Lucas capítulo 12. Voy a leer un par de versículos ahí nomás. ¿Sí? Que nos ayudan ahí en la parábola. En el relato evangélico. Mire, dice Lucas capítulo 12, versículos 36 al 38. Dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. El Señor tenía que llegar en el horario de la casa, que terminaba a las 6, en el día, a las 6 de la tarde. Y le dice, pero aunque venga la segunda o la tercera, es decir, cuando ya está avanzada la noche, la segunda vigilia partía a las 12 y terminaba a las 3, partía a las 9 y terminaba a las 12, y la otra, la tercera partía a las 12 y terminaba a las 3 de la mañana. La cuarta partía a las 3 y terminaba a las 6. Él dice, aunque se haya pasado de largo, aunque pasaran los tiempos, aunque les pareciera en ese momento a los de la casa, estos siervos tenían que estar listos, esperando a su maestro, vigilando, porque el Señor viene. Regresará el Señor a buscarnos. Y lo que está demandando no es que tratemos de estar interpretando los textos. Lo que el Señor nos quiere decir, amado, que el Señor te encuentre vigilante, esperándolo. ¿Sí? No te olvides. Su venida, lo que sí nos está diciendo, será con honra y con majestad. No sabemos si el relato es literal o es una figura para hablarnos, ¿no es cierto?, de la majestad con la que Él descenderá, basada en las figuras paralelas, ¿no es cierto?, de lo que había en ese momento, las trompetas y qué sé yo, los arcángeles, los guardias que iban por delante anunciando, como hacían los grandes reyes o emperadores al llegar a su reino. Lo que sí sé, mi amado hermano, lo que sí entiendo con claridad es que el Señor ha de volver con toda majestuosidad, majestuosidad que será evidente para todos. Y pone una prevalencia, pone un orden de los acontecimientos. Y el orden es claro y sencillo. Los muertos en Cristo primero y después nosotros, los vivos.
Y Pablo dice, yo soy de los que va a estar cuando Él esté. Fíjate, mi amado, eh, ah, nos parece imposible, pastor, no sabemos cómo será. Podemos ir a 1 Corintios 15 que dice que Él transformará. Mire, ayúdeme, veamos 1 Corintios 15. Es interesante ahí el texto. Versículos 51 y 52 dice, aquí es digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos. Vuelve en su idea, Pablo estaba fijo, él se pone en primera persona. Yo no soy de los que no me voy a morir antes de que el Señor venga. Eso decía Pablo. Vivo mi vida con urgencia, porque el Señor viene. Dice, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está, mi amado. La venida de Cristo tiene algunos elementos que nunca debemos olvidar. Tiene honra, tiene majestad del regreso del Señor y tiene prevalencia en un misterio que no comprendemos. Los muertos en Cristo primero y los demás transformados, ¿no es cierto?, delante del Señor o para estar en la presencia eterna del Señor. Amados míos, amada iglesia, nuestra vida cotidiana con todas sus preocupaciones en ninguna manera podrá impedir la obra majestuosa del Señor en su venida. Entonces, ¿por qué no gastar nuestra vida en esperar al Señor? ¿No será esto lo más importante para nosotros? Yo estoy de acuerdo, mi amado, que tenemos que preocuparnos de todas las cosas que nos rodean. Nuestros hijos tienen que estudiar, tenemos que pensar en el tema de la vivienda, tenemos que pensar en muchas cosas. Y está bien vivir de acuerdo a las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Pero debemos vivir los días de nuestra sociedad y de nuestra cultura en la esperanza del Señor, en el atributo del trabajo de amor en la obra del Señor, en el ejercicio de la fe, ¿no es cierto?, en la iglesia y en el Señor de la iglesia. ¿Me entiende? Es decir, tenemos que vivir la vida cristiana en medio de nuestra sociedad. Eso Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica. Viva en medio de la sociedad, de la cultura social en la que usted vive. Viva, ¿no es cierto?, con la intensidad de una vida que refleja atributos cristianos y que vive en razón de esos atributos. Y no hay mayor atributo que esperar la venida de Cristo. Es la esperanza que sostiene nuestra vida, que nos va a permitir ejercer el amor. ¿Se acuerda que le hablaba la semana pasada del amor mutuo que había que desarrollarlo? Aunque ya habíamos desarrollado muchas cosas, siempre quedan cosas por hacer. Y Pablo dice, el versículo 18 es el resumen de todo esto. Mire, el 18 dice, por tanto, es decir, por todo lo que le estoy diciendo respecto de este Cristo que va a volver de manera majestuosa, ¿no es cierto? Y que habrá un misterio que no sabemos cómo será, pero hay una prevalencia, los muertos en Cristo, después los que estemos vivos, dice Pablo. Esto, hermano, yo creo que les ayuda. ¿Para qué le estoy contando esto? Para que usted salga de la ignorancia, ¿sí? Para que salga de la ignorancia y no se enrede al igual que la gente del mundo. Y el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con todo lo que Pablo venía hablando. Alentarnos en la palabra del Señor. Alentarnos, ¿no es cierto?, en cómo Dios revela su voluntad sobre nuestro futuro. Y podemos alentarnos con estas palabras.
Fue tan fuerte este concepto que la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, desarrolló una palabra que usted conoce muy bien, como palabra de ánimo, como palabra de identidad, como palabra para conocerse. Leí estos días o escuchaba unos videos acerca de los símbolos cristianos del primer tiempo y de lo que implicaba. Y decían que en algunas comunidades, ¿no es cierto?, el ictus, el pescadito, ¿no es cierto?, se hacía la curva de arriba. Si tú eras cristiano, lo ibas a saber completar y con eso te identificabas y sentías que estaba con seguridad. Pero cuando ya la iglesia se encontraba, cuando los hermanos se habían identificado, cuando había un sentido de identidad, el saludo, el abrazo, ¿no es cierto?, no era el shalom, que la paz de Dios sea contigo, ¿no es cierto?, del judío, sino que era el maranata, Cristo viene. Maranata, esto alienta mi corazón. A Maranata, Él te consuela tu vida. No sé lo que estás viviendo, mi amado hermano, pero te abrazo. Maranata, el Señor viene y vamos a vivir este tiempo de vida en la circunstancia que sea, en la experiencia sociocultural en la que nos encontremos, ¿no es cierto? Vamos a vivir en el Maranata de los hijos del Señor. En el Cristo viene por su iglesia y por los que nosotros creemos. Esta idea de alentar o consolar proviene de la palabra paracleto. Esta dice alentados o consolados. ¿Te acuerdas que la hemos estudiado cuando les hablaba en Juan, ¿no es cierto? Y decía que va a venir el paracleto, el consolador, el Espíritu Santo. Es la misma idea, el de donde nos vamos a proteger, la palabra de consuelo perfecta de la obra y del ministerio del Espíritu Santo en la vida de los hijos del Señor. Nosotros no solo debemos consolarnos con tristeza y preocupación, ¿no es cierto?, sino también constantemente estimularnos a vivir de una manera digna de encontrarnos con nuestro Señor en cualquier momento. Mi amado hermano, el Cristo viene, o la experiencia del retorno de Cristo no es solamente para consolarnos, ¿no es cierto?, cuando parte un ser querido y para decirte no te preocupes, nos vamos a reencontrar cuando el Señor venga por nosotros. Solo duerme en el Señor, ¿no es cierto? Y la utilizamos, ¿no es cierto?, casi como muletilla. Que no tienen la fuerza del respaldo de la convicción profunda de Cristo. Sino que esta palabra, mi amado, y este ejemplo y esta experiencia del retorno de Cristo, esta convicción del retorno de Cristo, debiera también ser la palabra que nos alienta cuando el hermano está sin trabajo, cuando el hermano está enfermo, cuando el hermano está en alguna dificultad, cuando el hermano está contento y necesita entender lo que está pasando en su vida con sus logros, y usted le ayuda, le consuela, le anima, lo sostiene y le dice: amado, Cristo viene. Amado, estás pasando un momento difícil, estás pasando un momento de angustia, hay dolor en tu vida, en tu cuerpo físico, hay ansiedad por la situación que estamos viviendo, hay dolor, hay enfermedad en tu vida. Yo te quiero decir, en el nombre del Señor, te quiero consolar como el Señor me está enseñando a consolarte. ¿Sabes qué te quiero decir? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene y Él consolará tu vida, Él te liberará de todo. Seremos transformados, dice Pablo, como un misterio que no entiendo, dice Pablo. Seremos transformados. Consolémonos, pues. Consolémonos, amada iglesia, en este tiempo. Animémonos para vivir el desafío de este año. Cristo viene, mi amado. Cristo viene y viene por su iglesia. Cuando viene el Señor a buscarnos, nos debe encontrar obrando de la manera que Él nos mandó a trabajar cuando nos entregó la gran comisión. La vigilia de la iglesia, algunos la han entendido como sentarse en las bancas, ¿no es cierto?, y estar toda la noche leyendo la Biblia o en una actitud de oración. La vigilia de la iglesia, mi amado hermano, por todo lo que el texto sagrado, por la vida, el ejemplo de la vida de Pablo que nos habla de esto, la vigilia de la iglesia, la espera de la iglesia para que el Señor vuelva por ella, es una iglesia trabajando en el Señor, es una iglesia que está poniendo, ¿no es cierto?, una vida de santidad, que está ejercitando el amor mutuo, ¿no es cierto?, que está viviendo en testimonio hacia los de afuera, que está viviendo la obra de la fe y el trabajo del amor en sí misma.
Amados hermanos, amadas hermanas, ¿no es cierto?, que están escuchando, que el Señor nos ayude a comprender, a entender y a vivir en la sensibilidad del llamado que el Señor nos hace en esta mañana. Cristo viene, no lo olvide, que sea una palabra de esperanza, pero no una esperanza quieta, no una esperanza ¿no es cierto?, que me va a llevar a mirar como un espectador, como el mundo pasa por delante mío, sino que una esperanza activa que se refleja en una fe que se mueve, ¿no es cierto?, creyéndole al Señor, en una fe que es activa día a día, que ama a los hermanos y que ama al inconverso y que requiere y que necesita que acepte y reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Amado, ser cristiano no es cosa fácil. Tenemos que tener la certeza del encuentro con Cristo, porque si no tenemos esa certeza de que nuestras vidas le pertenecen al Señor, no tendremos esperanza. Y por eso, porque no tenemos esperanza, nos cuesta tanto desarrollar una santidad de acuerdo a lo que la palabra de Dios demanda. No por la exigencia del rito, porque cualquiera puede gastar tiempo. Los orientales gastan días, semanas en oraciones, en letanías sin sentido. Sino porque vamos a gastar tiempo en una oración profunda que me va a conectar directa y personalmente con el Señor. Que no es una oración necesariamente larga en el tiempo, sino en la profundidad de la conexión, del encuentro a través del Espíritu Santo con nuestro Señor y Salvador. Cristo viene. Que esto aliente tu vida, consuele tu corazón, te dé humildad en tus victorias y en tus logros, y te dé esperanza en tus desesperanzas. Que la venida de Cristo te ayude a enfrentar tu enfermedad. Que la venida de Cristo y la certeza que Él viene por nosotros sea el aliento suficiente y único para que te levantes cada día con el único fin y propósito de tu corazón, que sea conocer más a Cristo, conocer más a Dios y predicar el Evangelio poderoso de nuestro Salvador. Amada Iglesia, que tengamos una semana hermosa, que el Señor sea glorificado en todo lo que hacemos, pero por sobre todas las cosas, Iglesia amada, que podamos renovar nuestra esperanza en la venida de Cristo como acto de consuelo para nuestras vidas, como acto de esperanza para nuestro diario caminar, porque el Señor está para ti, el Señor está para ti, el Señor viene, y tratemos de vivir una vida como la que dice Pablo. Señor, no quiero ser ignorante, y lo que sé es que los que han dormido en ti se levantarán primero que yo, y yo te veré con mis ojos venir a buscarnos. Difícil, ¿no? Nos resulta a veces más fácil pensar que será un evento futuro, pero es tan inminente, y Pablo lo creía así, que esta semana el Señor nos ayuda a vivir en la urgencia, en la inminencia de la venida de Cristo, y que su venida sea donde yo encuentro las fuerzas necesarias en cualquier situación que esté viviendo para enfrentarla con valentía, con renovadas fuerzas, porque mi Señor viene por mí y viene por su iglesia. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Linda semana para cada uno de nosotros. Amén. En la tierra soy un peregrino,
esperanza de irme con Jesús. Le veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo verle anhelo, y vivir guardado por su amor. Nada importa que en mi desazones, ni en las pruebas men que pase aquí, alentado solo en mi camino, la esperanza de irme con Jesús. Le veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo verle anhelo, y vivir guardado por su amor. Solo estoy de paso en esta vida, donde todo ha de perecer. Busco aquella patria bendecida, que eternal con Dios habrá de ser. Le veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo verle anhelo, y vivir guardado por su amor. Ok, muy bien, mi amado. Ya terminamos, o estamos ya terminando este tiempo de adoración. Mira, cantamos al Señor, leímos su palabra ahí en Pedro, ¿se acuerda? Al principio. Escuchamos la palabra de Dios que nos insta a vivir con la expectativa de que Cristo viene y que eso sea el consuelo para toda experiencia de vida que estemos viviendo, no solamente en la partida de los que amamos. Escuchamos una hermosa alabanza para aquietar el corazón y ahora nos disponemos a terminar. Amado mío, que tengas una linda semana, una semana llena de vida, llena de gozo, llena de triunfo, en el trabajo, en el colegio de los niños, en el instituto, en el liceo, donde quiera que estén, simplemente en el quehacer diario de la casa, que no es poco, donde quiera que tú encuentres, con salud o con enfermedad, haya mucho o haya poco en la mesa, que la experiencia de que Cristo viene sea consuelo necesario y fuerza vital para caminar cada día en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, mis amados. Oremos para terminar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo y por todo lo que hicimos durante este día. Padre amado, yo te ruego que recibas nuestra gratitud y también el canto, la oración, la lectura de tu palabra, todo lo que hemos entregado. Señor amado, que más allá del video que mis hermanos están viendo, Señor, hayan podido adorar tu nombre, Señor, allí en el hogar, junto a los suyos. O aún si están viendo este video solito, Señor amado, que puedan entregar una adoración de vida a tu santo nombre. Perdona nuestras faltas y pecados y ayúdenos, Padre, a vivir una vida, Señor, de intensidad, una vida de compromiso absoluto y de santidad, Señor, en la expectativa maravillosa de tu segunda venida. En el poderoso nombre de Cristo, del Cristo que vuelve por su iglesia, oro en esta hora. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, nos regale una linda y exitosa
y bendecida semana. Y no olvides, Cristo viene. Amén y amén.